tema de las normas APA, más específicamente la 7ª edición. Ya saben que acá está mi correo, de todas formas al finalizar se los voy a dejar en el chat para que lo tengan ahí, para que lo puedan escribir. Y voy a empezar con esto. Entonces, ¿qué son las normas APA? Bueno, también les digo, si tienen preguntas o dudas, recuerden que las pueden hacer. Yo sé que normas APA es un tema bastante complejo y tiene como muchas cositas, entonces este es el momento apropiado para que ustedes resuelvan esas preguntas. La niña dormida en vez de aprovechar también para dormir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué son las normas APA? APA viene de la Asociación Americana de Psicología, es decir, American Psychology Association, que en el año de 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas o normas para codificar varios aspectos de la escritura académica y científica, esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Se utiliza en diferentes áreas del conocimiento, digamos que principalmente siempre utilizan en ciencias sociales, pero ya hay otras áreas, no sé, exactas, ingenierías, que ya los utilizan también para sus trabajos académicos. Las normas APA sirven para estandarizar aspectos de forma y estilo como márgenes, tamaños y fuentes de letras, interlineados, títulos y subtítulos, pero principalmente es para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Que es como una de sus principales funciones. Ya para mostrarles como el aspecto general, me gustaría tener claros estos dos conceptos que muestro acá, que serían plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse tal cual de las palabras, tablas, figuras o ideas de otra persona y hacerla pasar como si fuera mía, sin realizar la debida citación o la debida mención de esa información de la que yo me copié. El autoplagio es coger trabajos míos, que yo ya anteriormente haya publicado o haya realizado o haya presentado, y presentarlos en este momento como si fueran ideas totalmente nuevas y originales. Por ejemplo, yo realicé un trabajo el año pasado, ¿cierto? Semestre del año pasado. Y ese trabajo me lo están volviendo a pedir para esta clase. Entonces, digamos que yo lo vuelvo a presentar así. Eso, de cierta forma, no es lo moralmente correcto. Si ustedes tienen como esos casos, lo que puede pasar es, no sé, como decirle al profesor, que si pueden, como darle permiso, de replicar ciertas partes del trabajo. No volver a presentar así tal cual, sino replicarlo, ¿cierto? Y ya como darle contexto a la clase. El plagio se castiga de manera académica y legal. Las universidades tienen normas escritas con él, entonces tengan cuidado porque puede recurrir hasta la expulsión de la universidad. Y si, o sea, tampoco creo que sea muy común, pero en caso de que un autor se llegue a dar cuenta que ustedes copiaron sus ideas y sin darle la debida citación, también puede llegar a medios legales. El autoplagio ya no digamos que ya no es tanto así, sino que ya digamos no es lo mejor o lo moralmente correcto. Ya aspectos generales, entonces tenemos las fuentes y tamaños, tenemos 6, con cada una con su respectivo tamaño, como pueden ver ahí. Entonces Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Modern a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Ya tienen esas 6 fuentes y tamaños. Tienen que utilizar, ya se utilizan una al principio del trabajo, tienen que seguir con esa durante todo el trabajo y finalizar también con esa. Uno no puede empezar con Calibri a 11 puntos y luego pasarme a Times New Roman a 12 puntos y termino con Arial a 11 puntos. No. Empezaron con Calibri a 11 puntos, ya continúan con esa durante todo el trabajo. Tampoco se las puede ir cambiando. Si yo, por ejemplo, veo Arial a 12 puntos, no. O Arial a 10 puntos. Se llama que siempre es como, cada una tiene su tamaño, entonces también hay que respetarle eso. Ya la que ustedes prefieran, ¿cierto? Ya la que más les guste. Por ejemplo, hay una que, no sé,
que le parece más bonita Times New Roman, entonces quiero utilizar esa, bien. También depende de ocasiones, digamos que hay profesores que les gusta más uno, entonces que prefieren que sus trabajos sean presentados solamente, digamos que con Arial 11 puntos, entonces ahí ya no, como que tenemos mucho a escoger. El interlineado es a 2.0, la alineación es a la izquierda, se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros, es decir, siempre que ustedes empiecen un nuevo párrafo, a esa primera línea hay que aplicarle sangría de 1,27 centímetros. Y en las referencias se aplica sangría francesa también de 1,27 centímetros. La numeración es el extremo superior derecho en números arábicos, es decir, 1, 2, 3, y empieza siempre a numerarse desde la portada. Las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Ya la portada para estudiantes. Digamos que acá APA tiene dos tipos de portadas. Una para estudiantes y otra para investigadores. Como acá todos son estudiantes, entonces me voy a enfocar más en esta. Entonces tengo el orden serial, numeración de la página, que es el extremo superior derecho. Título del trabajo en negrita y centrado, no se utiliza la mayúscula sostenida. El nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación. Luego el nombre de la materia, luego va a bajar el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Estos serán los elementos de las portadas y quedaría así. Entonces, una portada de un trabajo para estudiantes quedaría de esta manera. La numeración arriba, al extremo superior derecho, el título del trabajo centrado en negrita. Recuerden que no se utiliza la mayúscula sostenida, solamente se utiliza mayúscula en palabras específicas. Los autores, es decir, los estudiantes o el estudiante, la afiliación, que es la facultad seguida de la institución, la materia, nombre de la materia, luego abajo el nombre del docente y para finalizar la fecha de entrega. Sí sería la portada. Hola. Hola, dime. Ay, qué pena, te vas a devolver 3 diapositivas que me faltó copiar algo y ya ahí mismo lo pasas. Claro. Foto. ¿En cuál? ¿En esta o sí, cuál en queda? esa. Listo, En dale. esa. De todas formas, bueno, no les dije, pues tenemos un canal de YouTube en la biblioteca en el que subimos todas las grabaciones y ahí también va a estar subida la que realizamos hace poquito, hace nada, y esta también, por si desean volver a mirar. Ah, bueno, muchas gracias, ya lo puedes pasar. Listo. Entonces ya acá tenemos a los profesionales, pues que no es como que tanto para ustedes, entonces voy a continuar. Ya aquí tengo los niveles de los títulos. Entonces, cada título, si ustedes vayan poniendo, tiene cierta estructura en específico. Entonces, nuestro primer título, o sea, el título principal, sería centrado y en negrita tampoco se utiliza mayúscula. Y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. El segundo título, es decir, un subtítulo, o sea, tiene el título, luego el subtítulo, y así se van yendo. O sea, los niveles se refieren, tengo un título, luego un subtítulo, ese subtítulo, y así sucesivamente. Entonces, ese segundo nivel sería alineado a la izquierda en negrita y el texto comienza en el nuevo párrafo. Un tercer nivel, es decir, el subtítulo del subtítulo, sería alineado a la izquierda en negrita, cursiva y el texto comienza también en el nuevo párrafo. Un cuarto nivel, que no es tan común, pero en caso que pueda pasar, sería con encabezas con sangría de primera línea. Recuerden que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel es con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final y el texto comienza también en la misma línea. Este será dependiendo de la cantidad de subtítulos que tengamos o de títulos. De todas formas, los más comunes son los tres primeros, ¿cierto? Que tenemos un título, luego pasamos un subtítulo y el subtítulo tiene otro. Digamos que son como los más comunes, pero de todas formas, en caso de un cuarto o quinto, ahí está.
Ya el formato de las tablas y las figuras, entonces este sería el formato de la tabla. Sería tabla, normal, se nombra tabla con su respectiva numeración. Tabla 1 o tabla 2 en negrita. Abajo un título, el título de la tabla en cursiva, tiene que ir siempre en cursiva. Ya luego ponemos la tabla, solamente se ponen líneas horizontales, no se ponen líneas verticales, ¿cierto? Solamente líneas horizontales. Abajo ya va las notas, la palabra nota va en cursiva, y en esa nota que yo qué puedo poner, de dónde fueron tomados los datos, es decir, hace la respectiva mención, de dónde fueron tomados los datos, si hay que hacer aclaraciones, no sé, de alguna abreviación que yo haya utilizado, o si puse un asterisco por ahí, también tengo que hacer la aclaración de ese asterisco, o a veces también como para darle más contexto, mayor claridad a la tabla, entonces va en la parte de las notas. Ya el formato de las figuras, entonces se pone figura 1 en negrita. Ay, bueno, antes de que se me pase, todo aquello que no sea una tabla va a ser nombrado inmediatamente figura. Es decir, lo que son gráficas, mapas, fotografías, imágenes, infografías, todo eso se nombra ya figura. O sea, ya no vamos a poner gráfica 1 y luego por allá abajo mapa 1 y luego más abajo fotografía 1, no. Sería, si tengo una gráfica, figura 1. Si luego abajo pongo un mapa, figura 2. Y luego más abajo tengo una fotografía, figura 3. ¿Cierto? Entonces todo aquello que no entre como tabla para ser nombrado figura. Entonces sería, de nuevo, con la figura con su respectiva numeración, 1, 2, en negrita. Abajo, el título de la figura va en cursiva. Luego ya ponemos la gráfica, el mapa, la fotografía, la imagen, lo que tengan. La ponemos ahí. Y abajo, nota. Recuerden que la palabra nota va en cursiva. Y ahí se pone todo, o sea, de nuevo, de dónde puede tomar la fotografía, o de dónde pueden tomar los datos para yo hacer la gráfica. Si necesito hacer aclaraciones de que para darle más claridad a la figura, lo hago también en esa parte de la nota. Ya saben, solamente tablas y figuras. Gráficas, mapas, fotografías y demás, todo eso se nombra figura. No sé si hay preguntas por el momento. Vamos bien hasta ahí ya para pasar a esta parte de las citas con el formato general. ¿Alguna pregunta con el formato general? No, vamos muy bien. Listo. Entonces ya las citas es la manera de darle crédito al autor sobre el párrafo, la idea o la figura o la tabla de la que yo me copié. Esto con el fin de evitar el plagio y el autoplagio, como ya vimos. Y recuerden que cuando hacemos esto nos evitamos problemas tanto académicos, hasta puede llegar hasta la expulsión, y legales. Estos son los elementos de las citas, siempre van a ser estos tres: autor de la publicación, fecha de la publicación y número de página. Van a ser estos tres elementos que vamos a poner en la cita. Las citas son aquellas, las que van dentro del texto, ¿cierto? Entonces, que yo estoy trabajando en mi documento, entonces dije que yo tengo un documento y quiero copiar algo que dijo Carlos Gómez. Entonces, ya sé que estos elementos van a ir ahí. El autor sería Carlos Gómez, ahorita vemos cómo entran, la fecha del autor y el número de página. Existen tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, se divide en dos: citas cortas y citas largas. La paráfrasis o el parafraseo, que es aquella idea o las palabras, las copio con mis propias palabras, ¿cierto? O sea, yo estoy leyendo a alguien, pero yo con mis propias palabras estoy copiando la idea de esa otra persona. Eso también hay que citarlo, porque a pesar de que sean mis propias palabras, es la idea de alguien más, no es mi idea. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. La información que contengan las citas o el orden de los elementos, que recuerden que son tres: autor, fecha y número de página,
El orden de esos elementos de las citas va a cambiar o va a depender según el énfasis que se realice. Tenemos dos énfasis, énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando yo tengo un autor que es muy reconocido, que lo citan mucho, que lo mencionan mucho en clase, que se ha ganado premios, ¿cierto? Entonces yo le quiero dar fuerza a que fue ese autor el que lo dijo, ahí yo hago énfasis en el autor. Pero si digamos que ya mi autor es normalito, pero de todas formas lo voy a citar, y me importa más lo que dijo, y no tanto quién lo dijo, entonces en ese caso yo hago énfasis en el texto. Acá hay unos ejemplos de la cita textual y directa, que es aquella que yo copio tal cual. Entonces, recuerden que se dividen dos, cita corta y cita larga. De la cita corta es de menos de 40 palabras, con énfasis en el autor. Entonces, el énfasis en el autor es porque yo le quiero dar mucho énfasis al autor de que él fue el que dijo eso. Entonces, pongo primero los apellidos, no pongo el nombre, nunca voy a poner el nombre, solamente voy a poner los apellidos del autor o el apellido, depende si tiene uno o dos, o si en el documento que ustedes ven tiene uno o dos, ¿cierto? Abro paréntesis el año de la publicación, es decir, el año del documento, cierro paréntesis. Abro comillas, pongo la cita, es decir, lo que yo copié y pegué, que es menos de 40 palabras, la pongo ahí, cierro comillas, y al finalizar abro paréntesis de nuevo, p.70, que es decir, la página de donde yo saqué esa cita. Cierro paréntesis y ya continúo con mi idea, punto y continúo con mi idea. Esto es con énfasis en el autor. Entonces el autor va primero, luego va el año, entre paréntesis, entre comillas la cita corta, cierro comillas y al finalizar abro paréntesis, p, punto y el número de la página de donde yo saqué la cita. Cuando es énfasis en el texto, entonces normal, hacemos como un preámbulo para la cita, para darle introducción a la cita. Entonces han afirmado que, abro comillas, pongo la cita, tal cual, la que copio y pego, cierro comillas, luego al finalizar esas comillas, abro paréntesis, pongo el apellido, los apellidos del autor, coma, el año, coma, p punto, el número de la página donde yo saqué la cita, cierro paréntesis. Miren, es que los elementos, como pueden ver, si cambian, pues el orden de los elementos sí cambian dependiendo de cada uno de los énfasis. Ya ustedes miran qué énfasis realizan, no hay una regla que diga con cuánto, o sea que hay que hacer como 5 énfasis en el autor y 5 en el texto, ¿no? Si quieren hacerlo todos con énfasis en el autor, lo hacen. Si quieren hacer todas las citas con énfasis en el texto, también lo hacen, ¿no? Ya como ustedes vayan manejando su documento, como vayan mirando, ya como prefieran, la verdad. No hay una regla en sí que diga con cuánto sí, con cuánto no, o cómo. La cita larga, la cita directa larga, es de más de 40 palabras. Entonces, esto es con énfasis en el autor. Entonces pongo el apellido, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, 2 puntos, y esta cita ya cambia. Esta cita va en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros en toda la cita, y también utilizando interlineado 2.0, pongo la cita larga. De nuevo en un párrafo aparte, sin comillas, sangría de 1,27 centímetros, y con interlineado 2.0, normal como todo el documento, pongo la cita larga. Y al finalizar la cita, abro paréntesis, p punto y la página donde yo saqué la cita, cierro paréntesis. En este caso, o en este ejemplo, yo tengo pp. El pp se refiere a que esta cita se dividió en 2 páginas. Es decir, esta cita empezó terminando la página 102, pero finalizó empezando la página 103. Se dividió entre 2. Entonces, cuando eso pasa, cuando yo la cojo terminando una página y continúo a la otra, pongo siempre pp. Normalmente es p, que casi siempre la cogemos de una sola página, pero a veces suele pasar con estas citas, más que todo con las citas largas, que se dividen en 2, entonces pongo pp.
Ya con énfasis en el texto, entonces también hago un preámbulo para poner la cita. 2 puntos, entonces ya pongo. En un párrafo aparte, 5 comillas, con sangre 1,27 centímetros y con interlínea 2.0, la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, pongo los elementos, entonces el apellido, los apellidos del autor, coma, el año, coma, p punto y el número de la página y cierro. Ya cuando ustedes terminan, ya sea, me devuelvo, ya sea que terminan de cerrar en los paréntesis de las páginas o en esta, ya después de ahí, ustedes lo que tienen que hacer es empezar con su idea en otro párrafo. Ustedes no pueden continuar ahí mismo, porque lo que van a hacer es que le van a decir a la persona que está leyendo que la cita continuó, y no. En esos casos, cuando ya cierran este paréntesis, al finalizar el número de la página, empiezan en un nuevo párrafo. El paráfrasis o el parafraseo, entonces, de nuevo, es lo que yo copio con mis propias palabras, pero la idea de alguien más. Entonces, a eso también hay que darle yo una debida mención. Entonces, con ese énfasis en el texto, normal, damos preámbulo, pongo el apellido, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, y sin comillas o sin esas cosas, pongo con mis propias palabras lo que dijo Tale. En este caso, no tengo un número de la página visible, pero es porque a veces parafraseamos el documento, pero de diferentes páginas, ¿cierto? Entonces yo empecé a parafrasear a Tale en la página 5, y luego parafraseé también en la página 10, y luego en la página 15, que se divide el parafraseo entre varias páginas. En esas ocasiones yo no pongo el número de la página. Acá con énfasis en el texto, entonces empiezo yo con mi parafraseo, sin comillas. Recuerden que en el parafraseo no se utilizan las comillas. Luego abro paréntesis, el apellido, los apellidos del autor, coma, el año, coma, y hoy pongo el número de la página, p.8, porque en este ejemplo yo sí parafraseé una página o un párrafo en específico. En esas ocasiones yo sí pongo el número de la página cuando fue un párrafo en específico. Ya la cita de cita, entonces está la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo Torres. Es un artículo de Torres. Y en ese artículo cito a Sánchez. Y a mí me gustó fue lo que dijo Sánchez, es decir, la cita de Sánchez. Yo voy a hacer este tipo de cita de cita, porque mi documento principal es Torres, pero él sacó la cita de Sánchez, a mí me gustó esa cita y yo voy a poner la cita de él. De todas formas, en esta cita, lo mejor es casi no utilizarla. Si ustedes pueden dirigirse al documento original, es decir, al documento de la cita que les gustó, en este caso, no sé, Sánchez o acá como vamos a ver, Tavares, muchísimo mejor. Siempre es mejor dirigirse a la fuente original y luego hacer el tipo de cita directa con Sánchez. Váyanse a las referencias de esos documentos, busquen la referencia del autor que citó, mi autor, es decir, el autor del documento que estoy leyendo, y si tienen acceso a él, búsquenlo por internet, busquen en bases de datos, en diferentes partes, y si pueden acceder y utilizarlo, muchísimo mejor. Ya este tipo de citas se utiliza más cuando no tengan acceso. Es decir, yo busqué en las referencias de Torres y él puso que ese documento de Sánchez está en una biblioteca de México y que solamente está físico en esa biblioteca y ya. En esa ocasión, no, me es imposible ir hasta por allá solamente para buscar un documento, entonces mejor ahí sí hago cita de cita. ¿Y cómo iría este tipo de cita? Entonces sería Sánchez, es decir, el autor que me gustó. Abro comillas, esto es un ejemplo con cita corta, de todas formas la cita larga aplica lo mismo como vimos. Pongo la cita de Sánchez, cierro comillas, abro paréntesis y pongo como se citó en Torres,
Recuerden que Torres es mi documento original. Es mi documento que yo estoy leyendo en este momento. Coma, 2008 es el año de Torres, coma, P.17, que es el número de la página en la que Torres citó a Sánchez. Entonces, ahí hay como se citó entre paréntesis, pongo todos los datos del documento que yo estoy leyendo. Ya digamos, con énfasis en el texto, entonces abro comillas, de todas formas aplica lo mismo, si fuera cita larga, si abro comillas, abro paréntesis, Tavares, que es el dueño de la cita, coma, 2002 es el año de Tavares, y por ejemplo Sánchez también tuviera un año, entonces iría al ladito, como ya vimos Sánchez, abro paréntesis, no sé, 2003, si abro, entonces Tavares, coma, 2002, coma, como se citó en, esto recuerden siempre ponerlo como se citó en Torres, que es mi documento, 2008, que es el año de Torres, y el número de la página en la que Torres citó a Tavares. De nuevo, solamente hagan ese tipo de cita cuando vean que no tienen acceso a los documentos originales. Ya otros tipos de citas, entonces sería varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Ejemplo, yo tengo 2 documentos de Carlos Gómez. Yo sé que es el mismo autor y esos 2 documentos están publicados en 2015. La que publicó uno por allá en enero de 2015 y luego volvió a publicar en mayo de 2015 de Carlos Gómez. En ese caso, yo al lado del año los diferencio con una A y con una B. Y si fuera un tercer documento de Carlos Gómez de agosto de 2015, entonces le pongo una C y así sucesivamente. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido o los mismos apellidos, ya sea que llamen Vargas, no sé, Vargas Gómez o Vargas Duarte, pero son diferentes. Entonces uno se llama Eduardo Vargas y la otra se llama Camila Vargas. Entonces en ese caso, yo normalmente ya sabemos que las citas eran solamente por apellido, pero en estos casos es bueno ponerle la inicial del nombre antes para saber o para diferenciarlos de que a pesar de que tengan el mismo apellido, son diferentes personas, con la inicial del nombre de cada uno. Cuando no hay un autor, como ya les dije, es mejor siempre dirigirse a fuentes como las bases de datos en las que yo sé que voy a encontrar un autor visible, pero de todas formas, en caso de que no haya un autor, entonces ahí inicio yo con el título de la publicación, no con el nombre de la página, sino con el título de la publicación. Por ejemplo, Wikipedia. Si yo sé que algo de Wikipedia, no voy a poner Wikipedia, no, voy a poner el título de la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, respeto el anónimo, lo pongo así, anónimo, normal. Hacemos de cuenta que es el nombre de él. Cuando no hay una fecha de publicación, entonces yo lo diferencio por las siglas S.F. Es decir, yo no veo el año por ningún lado, no aparece. Entonces lo que voy a hacer yo es S.F. Si no hay página, a veces también suele pasar mucho, digamos, en páginas web. Entonces yo lo que hago es poner el número del párrafo donde yo saqué la cita. Y lo diferencio con par, P-A-R-R. Y si me toca contar desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo en el que yo cité. Si fue el último párrafo, tengo que contar desde el primero. Ya la regla de los autores, según el número, esto solamente aplica para las citas, nada más. Entonces, cuando tengo un autor normal, ya vemos que usted pone el apellido, los apellidos de él, como aparezcan ahí. Cuando son 2 autores, pongo el apellido de los 2 autores. El último lo separo por una I, o sea, Londoño y Bedoya, Londoño y Bedoya, por una I normal. Cuando son 2 autores. Cuando son 3 o más autores, es decir, yo tengo un documento con 3 o con 6 autores, yo pongo el apellido, los apellidos del primer autor y le pongo et al. Punto. Et al significa y otros. Entonces ya le estoy diciendo al profesor, a la persona que está leyendo, que ese documento que estoy citando tiene más de 3 autores, poniéndole et al.
Ya digamos que con énfasis en el texto, entonces abro paréntesis, Londoño et al, punto, coma, el año, coma, el nombre de la página. Cuando son autores corporativos con abreviación. Los autores corporativos son aquellos que ya no son autores personales, es decir, empresas, organizaciones, instituciones, por ejemplo, Tecnológico de Antioquia, Universidad Nacional, Biblioteca Nacional de Colombia, es un autor, Ruta N, Licores de Antioquia, esas organizaciones, empresas, instituciones son autores corporativos, ellos también se citan. Entonces, si tienen, por ejemplo, de una gobernación, de una alcaldía, son autores corporativos. Entonces, cuando es con abreviación, de la primera cita, pongo el nombre completo de la organización, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año. Cuando es énfasis en el texto, entonces abro paréntesis, el nombre completo, cierro, abro corchetes, pongo la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma, el nombre de la página y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo ya pongo la abreviación, nada más. Esto solamente cuando los autores corporativos son muy reconocidos, digamos a nivel internacional, por dicha abreviación. Nada más aplica para los autores corporativos muy reconocidos por la abreviación. En este caso, la OMS, la RAE también, todos esos solamente aplican ahí. Cuando son autores corporativos sin abreviación o con abreviación pero no tan reconocidos, yo pongo desde la primera cita hasta la segunda y en la quinta el nombre completo de ese autor corporativo. Siempre el nombre completo. Listo. ¿Ya tenemos alguna pregunta o vamos bien también hasta acá? ¿Algo que deseen volver a ver? De pronto que no hayan anotado o algo para yo devolverme. No, nada. Aquí ya continúo con la parte de las referencias. El título de referencias no es bibliografía, no es referencias bibliográficas, es solamente se pone referencias. La referencia es lo que va al finalizar el trabajo. Debe estar centrado en negrita, tampoco se utiliza mayúscula sostenida. Todo aquello citado debe estar referenciado y todo aquel elemento de referencia debe estar citado. Es decir, si yo cité algo, lo tengo que poner en la referencia sí o sí. Y si yo voy a referenciar algo es porque anteriormente lo cité. Esto a veces hace confusiones porque digamos que yo utilicé, por ejemplo, un libro o un informe, pero ya ese informe no lo cité ni directamente, ni lo parafraseé, ni tampoco hice cita de cita, o sea, ningún tipo de nuestras citas, solamente me sirvió como una especie de guía. Entonces en ese caso yo no tengo por qué referenciarlo porque jamás lo toqué para las citas. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por los apellidos, ya sea de los autores o de las organizaciones, es decir, los autores corporativos. Entonces, yo tengo a Álvarez, luego tengo a la Biblioteca Nacional de Colombia, Duarte, la Fábrica Nacional de, no sé, la Fábrica de Licores, no me acuerdo cómo se llama, pero algo así. Entonces, tanto los autores como los autores corporativos deben estar ordenados alfabéticamente, no importa si son personales, es decir, apellidos, o nombres de empresas o de organizaciones. Ellos también deben estar así. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros, interlineado 2.0, y ya, no sé si les tocó o no, pero anteriormente en la PA 6 se utilizaba recuperado de, y también, ya cuando ponemos como enlace poníamos recuperado de y poníamos el enlace. Ya en esta ocasión no, ya solamente ponemos el enlace directo. Entonces los elementos de la referencia sería el primero, el autor, el que entra por apellido. Esta es una tablita con la cantidad de autores, no hay que confundirla con las citas. Las citas desde el tercer autor, o sea, si tenían 3 autores o más, se ponía tal. En la referencia ya cambia esto, en la referencia hay que ponerlos todos. Es decir, un autor normal, el apellido, coma, el inicial del nombre, punto.
Cuando son 2 o 20, tengo que poner los 2 o los 20 autores. Si yo tengo un documento con 10 autores, en las citas pongo Bustamante, G. et al. Ahí sería. Pero en las referencias tengo que poner esos 10 autores. Igualmente, si tengo uno de 20, 20 autores. Y el último se diferencia por una I. Duarte Tavares, L. y Serna Fuentes, C. Cuando son más de 20 autores, en ese caso yo pongo los 19 primeros y al llegar al 19, entonces, por ejemplo, aquí, Domínguez, J, punto, este es mi autor número 19, pongo 3 puntos suspensivos y me dirijo al último autor. Por ejemplo, yo tengo un documento con 23 autores. Entonces pongo los 19 primeros, al llegar al 19, la inicial, punto, 3 puntos suspensivos y pongo el apellido o los apellidos, seguido la inicial del autor número 23. Siempre que tengan más de 20 autores. Si tienen uno con 21 también aplica. Se saltan al número 20 y ponen el número 21. Si tienen con 22 también, se saltan al 20, al 21 y ponen el 22. Si no tiene autor, de nuevo se inicia con el título de lo que estoy leyendo. No de la página, sino el título de la publicación. Cuando es autor corporativo, se pone el nombre completo del autor corporativo. Completo, o sea, ahí no se ponen abreviaciones, solamente el nombre completo de la organización, empresa o institución. Ya los otros elementos serían fecha, el título y la fuente. Entonces tenemos autor, fecha, título y fuente. A la fuente me refiero, por ejemplo, editoriales en caso de libros, también, o los enlaces. Los enlaces serían la fuente, también sería eso, o el nombre de la revista. También, por ejemplo, cuando son tesis, el nombre de la institución. A eso más o menos me digo cuando digo fuente. Ya vamos a ver. Entonces, acá un cuadrito, en caso de que falten elementos, ¿cómo podrían solucionar eso? Entonces, tengo un ejemplo, una referencia completa, sería autor, punto, abro paréntesis, fecha, abro paréntesis, punto, el título, punto, la fuente. Ahí tengo los 4 elementos. Si falta autor, como ya vimos, inicia con el título, punto, entre paréntesis, la fecha, cierro paréntesis, punto, fuente. Cuando no tiene fecha, pues autor, punto, abro paréntesis, s.f. título, punto, fuente. Cuando no hay título, ahí entonces sería autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, y entre corchetes, una descripción breve de la obra. Cierro corchetes y la fecha. Cuando no hay autor y fecha, entonces título, entre paréntesis, s.f. cierro paréntesis, punto, fuente. Cuando no hay autor y título, entonces inmediatamente entre corchetes pongo la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Y cuando no hay fecha y título, entonces autor, punto, abro paréntesis, s.f. Abro corchetes, la descripción breve de la obra, que es lo que estoy leyendo, cierro, punto, fuente. De todas formas, ya saben que lo mejor siempre es utilizar aquellos documentos que tengan todas las referencias o todos los elementos completos. Digamos que el más pasable, y eso que ni tanto, pero el que más se pasa sería el que no tiene fecha. Es como uno de los más pasables. Pero de todas formas siempre desconfíen de aquellos documentos o páginas web o demás que no tengan o un autor o que no tengan un título. Digamos que son como elementos muy básicos y esenciales que son importantes a tener en cuenta. De todas formas, en caso de que se lo encuentren y les guste y lo vayan a utilizar, así sería.
en las referencias, o sea, cómo podrían solucionarlo. Ya voy a decir entonces unas referencias comunes o las que más se han visto. Entonces la referencia de libros, entonces tengo el libro impreso, el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, título en cursiva, punto editorial. El libro electrónico, entonces va igual, el apellido, coma, las iniciales, abro paréntesis, el año, el título en cursiva, la editorial, punto y la URL. Recuerden que no se pone recuperador, sino solamente la URL. Cuando son libros con editor, entonces el apellido, coma, las iniciales del nombre, abro paréntesis, ed que hace referencia a editor, punto, cierro paréntesis, punto, abro otra vez paréntesis, año, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, y en caso de que aplique, es decir, en caso de que fuera un libro con editor electrónico, la URL. Cuando es un capítulo de un libro, es decir, yo saqué la cita de un capítulo en específico, en este caso sería como la referencia del capítulo del libro, entonces sería apellido, coma, inicial del nombre, año, punto, título del capítulo o la entrada, punto, en las iniciales y el apellido del editor, entre paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, y abro paréntesis de nuevo, pongo pp y las páginas del capítulo que utilicé. No las páginas del libro completo, sino las páginas del capítulo que utilicé. Cierro paréntesis, punto editorial, en caso que de nuevo aplique que fuera un libro electrónico, la URL. Los diccionarios, entonces cuando es un diccionario impreso, el autor, coma, las iniciales, abro paréntesis el año, el título del diccionario en cursiva, punto y la editorial. Cuando es un diccionario electrónico, acá ya cambia un poquito. Ya iría autor, coma, iniciales, abro paréntesis, año, punto, título del diccionario en cursiva, y ya no pongo solamente, allá no iría a la editorial, sino que iría la fecha de recuperación, es decir, la fecha en la que yo recupere dicho significado. En el orden sería mes, día y año. Esto no va entre paréntesis, normal. Pongo recuperado en mes, día y año. Coma, de y la URL del diccionario electrónico o de la entrada del significado de la palabra. Como pueden ver, acá tengo la Real Academia Española. Recuerden que cuando son autores corporativos, en la referencia se pone el nombre completo. Si fuera cita, en la primera cita ponemos Real Academia Española, entre paréntesis RAE, y ya a partir de la segunda en adelante ya se pondría RAE normal, porque es mundialmente reconocido por RAE, por la abreviación. La referencia de artículos, entonces ahorita como lo estamos viendo, vimos que hay unas referencias que puede que fallen, entonces hay que tener cuidado de esta, digamos que es común en los que más se utiliza. La referencia de artículos. Entonces tenemos el artículo impreso, el apellido, coma, las iniciales del nombre. Recuerden que son dos o más, tengo que ponerlos todos y el último lo separo por una I. El apellido, las iniciales, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis. El título del artículo no va en mayúscula sostenida, entonces por eso les decía que hay que desconfiar un poquito de esas referencias que arrojan las bases de datos. Ustedes las pueden utilizar, las pueden copiar y luego modificarlas manualmente, porque el título van así normal. El título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, abro paréntesis, el número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas del artículo, sin las abreviaciones P o PP, solamente el número tal cual. Si el artículo va de la página 15 a la página 30, ponen 15-30 y ya. De todas formas, no todos los artículos
vienen las revistas que tienen volumen o que tienen número. Entonces, en esos casos, si ustedes ven que eso no tiene volumen o no tiene número, hacen caso omiso de eso, entonces sería título de la revista, coma y el número de las páginas y ya. Pero, en caso que sí tengan volumen y número, ya saben cómo iría. El artículo en línea va igual, ¿cierto? El apellido, las iniciales, el año entre paréntesis, el título del artículo, el título de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, entre paréntesis el número, coma, el número de las páginas, punto y la URL. Va igual, solamente que al final se le agrega la URL o el DOI. Hay artículos que tienen DOI y siempre es preferible poner el DOI. El DOI también es como un enlace que ellos tienen a veces. Entonces, ustedes ven por ahí que un artículo dice DOI, copien ese enlace de ahí y lo ponen ahí. Normal. Las referencias de las tesis. Entonces, cuando es una tesis impresa, el apellido, coma, las iniciales del estudiante que hizo la tesis, entre paréntesis el año, el título de la tesis va en cursiva y entre corchetes pongo. Si es una tesis de maestría, una tesis doctoral o si es una tesis también hasta de especialización. Entonces, tesis maestría o tesis de especialización, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, entonces el apellido, coma, las iniciales, el año, entre paréntesis, el título de la tesis, entre corchetes, si es de especialización, maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos o repositorio. Como les dije ahorita, las bases de datos también tienen tesis, entonces si ustedes sacaron la tesis de, por ejemplo, la base de datos de EBSCO, que la vimos, ponen ese nombre, ponen EBSCO. O un repositorio. Los repositorios es donde se alberga toda la producción académica de una institución. Es decir, trabajos de grado, tesis y hasta investigaciones de los profesores. Entonces, si lo sacaron del repositorio, de todas las universidades, creo que casi todas tienen repositorios, entonces si lo sacaron ahí, ponen el nombre de ese repositorio. En este caso, nuestro repositorio que se llama repositorio digital TDA. Punto y la URL. La referencia de periódicos, entonces cuando es un periódico impreso, sería apellido, coma, iniciales de la persona que realizó como el artículo, abro paréntesis, fecha, en este caso sería año, día y mes, ya no solamente va el año, va el año, día y mes. Cierro paréntesis, el título del artículo normal, punto, el nombre del periódico va en cursiva, coma, en la página de nuevo sin la abreviación P. Solamente con ese artículo impreso, perdón, sí, un artículo en periódico impreso. Cuando es periódicos en línea, entonces sería apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis la fecha, año, día y mes, cierro, título del artículo, el nombre del periódico en cursiva, punto y la URL. Como los periódicos en línea ya no tienen claro ese número de la página, entonces esto ya se lo omite y se pone o se cambia por la URL del artículo del periódico. No el periódico en sí, o sea, la página principal, sino el artículo. Las páginas web, entonces sería apellido, coma, iniciales, abro paréntesis la fecha, sería año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título. Ay, un momento que alguien creo que recupero el... Listo. Y vamos acá. Entonces el título en cursiva, de acuerdo de lo que estoy leyendo, el nombre del sitio web, punto, la URL. Entonces, preferiblemente se van a utilizar páginas web que sean páginas web de instituciones, empresas, organizaciones. Es más preferible utilizar esas. Entonces, en este caso, Tecnológico de Antioquia, que es una institución, es decir, un actor corporativo, la fecha entre paréntesis, año, mes y día, el título, lo que estoy leyendo en cursiva, el nombre del sitio web, que también sería Tecnológico de Antioquia, y la URL. Ya en caso de que, por ejemplo, la página que ustedes utilizaron no tiene un autor visible o no hace parte de un autor corporativo, en ese caso, recuerden entonces que el título pasaría a cumplir el rol del autor y a ese ya se le quita la cursiva. O sea, cuando ustedes lo van a poner ahí de primera,
que cuando no tiene un autor, entonces se pone primero el título, ahí se le quita la cursiva. Pero si en cambio la página web si tiene autor, el título va en cursiva. Los videos de YouTube, entonces sería el apellido, como las iniciales del nombre, la fecha, año, mes y día, entre paréntesis, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes pongo video. Siempre tengo que poner que es un video, entre corchetes, punto el nombre del sitio web, punto la URL. Entonces el nombre del sitio web ya sea YouTube, o si también de una base de datos, por ejemplo, como vimos ahorita que lo sacaron también de EBSCO, o bien el video de EBSCO, entonces también ponen EBSCO, o cualquier otra página donde se puedan ver videos, ponen el nombre del sitio web y la URL. Las redes sociales también se citan y se referencian, ¿cierto? Digamos que uno a veces utiliza fotografías o publicaciones que hayan realizado en Facebook o en Instagram. Entonces pongo autor, coma la inicial del nombre, punto entre corchetes, incluyendo el arroba, pongo el usuario, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook. El usuario tal cual aparece ahí en su red social. Si el usuario de esa persona tiene un emoji o algo así, también se le incluye ahí. Cierro corchetes, punto, abro paréntesis la fecha, que también sería año, mes y día, cierro. Este no es de la fecha de recuperación, este es de la fecha de publicación que hicieron en Instagram. El título o la descripción del contenido con un máximo de 20 palabras en cursiva. Eso va en cursiva. Es decir, yo saqué una imagen, digamos en este caso, del Instagram del Tecnológico de Antioquia. Pero puede que ellos en esa imagen hayan puesto, por ejemplo, no sé, un emoji, o sea, una cosita ahí, ¿cierto? Pusieron como un libro, siempre como una celebración del idioma, entonces pusieron como algo relacionado con el idioma, como un emoticono o algo. Entonces yo no puedo poner eso como parte del título. Yo lo que tengo que hacer es darle una descripción a esa fotografía que yo utilicé. Luego después de eso, recuerden que va en cursiva, punto el nombre de la red, punto la URL. En este caso ya sea Instagram, Twitter o Facebook. Esta referencia aplica para cualquiera de las tres redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook. Los archivos audiovisuales, entonces tengo la película, sería el apellido, coma las iniciales del director y entre paréntesis pongo director. Cierro paréntesis, punto, abro paréntesis nuevo, el año de la película, entre paréntesis, punto, el nombre de la película en cursiva, y pongo también que es una película, entre corchetes, punto, el estudio o la productora. Como ven acá el ejemplo, entonces añado aquí coma H, entre paréntesis director, el año de la película, el nombre de la película en cursiva, entre corchetes película, punto, el estudio, la productora, estudio Ghibli. Cuando es una canción, entonces el apellido y la inicial del nombre, o el nombre del cantante, o el nombre del grupo musical. Es decir, yo no tengo, o sea, yo utilicé una canción, en este caso, por ejemplo, Ariana, yo no voy a ir a buscar el nombre y el apellido de Ariana para ponerlo ahí, no. Yo pongo el nombre de ella o el nombre del grupo musical, tal cual ellos se representen. Abro paréntesis, el año de la canción, punto, el título de la canción, va normal, y entre corchetes, canción. Punto, esto es importante poner el en título del álbum en cursiva, punto, el sello discográfico, la productora. Y en caso de que la canción no pertenezca a ningún álbum, entonces ahí ustedes omiten ese paso, o omiten ese elemento. Ya, por último, las referencias legales. Entonces está en la Constitución, entonces tengo el nombre oficial de la Constitución, punto el artículo específico citado, punto la fecha de promulgación y entre paréntesis el país. La ley, entonces número y año de la ley, punto el asunto, punto
fecha de promulgación, punto y el número en el diario oficial. Así serían estas dos. Y los proyectos de leyes. Entonces, el nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, y el número del proyecto de ley, punto, la sección, coma, y la fecha, que sería el año. Ejemplo, proyecto de ley por medio de la cual se establece, punto, el órgano emisor, que sería la Cámara de Representantes, el número del proyecto, 190, y la 2021C, la sección, que sería comisión primera, coma, y la fecha, que sería el año 2021. Dice, estas fueron las referencias, de nuevo, las más comunes. Hay muchos tipos de referencias porque todo se cita y todo se referencia. A todo aquello que no sea de nosotros, se referencia y se va a citar. De todas formas, esto fue como lo más común, ¿cierto? Como las que con las que nos solemos encontrar casi siempre. No sé si hay preguntas por el momento para mostrarles ya ahorita como un ejemplo más práctico para que también les quede claro ahí de manera más práctica. O algo que deseen volver a ver. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola. Sí, chica, está claro. Sí, listo, gracias. Entonces, Hola, a mí sí me complica, discúlpame, a dime. mí sí me complica, profe, la parte de las citas, cuando uno citar directamente del autor o algo que uno tome de un autor en sus propias palabras, eso me complica un poquito. El parafraseo. Sí, profe, parafraseo. Listo. Bueno, el parafraseo de nuevo es, me devuelvo Listo. Entonces, el parafraseo es cuando, de nuevo, tú coges, o sea, tú estás leyendo, digamos, a Tales, ¿cierto? Tales es el apellido del autor. Tú le estás leyendo y él te gustó. Pero entonces tú no quieres hacer como un tipo de cita o una cita directa, sino que tú con tus propias palabras dices lo que está diciendo Tales. También hay que dar la mención, entonces normal, lo ponemos como si fuera cita directa, de cierta forma, pero no tal cual. O sea, no es como pegar y pegar. Es con tus propias palabras decir lo que está diciendo él. Que él lo dijo de manera muy complicada, que yo a duras penas entendí, entonces quiero facilitarlo para que la otra persona que lo está leyendo sea más fácil de comprender para él. Entonces, con mis propias palabras, yo lo voy a explicar. Entonces, yo pondría el apellido, bueno, si es con énfasis en el autor, entonces el apellido, entre paréntesis el año, y ya de nuevo con mis propias palabras explico lo que dijo él. O si se énfasis en el texto, entonces empiezo yo a copiar con mis propias palabras lo que dijo él, abro paréntesis, el apellido, coma, el año, coma, y si fue una página en específico, un párrafo en específico, pongo la página y cierro. De nuevo, digamos que es como que yo al leerlo intenté entenderlo y sí lo entendí, pero es muy complicado, entonces no quiero tomar la cita tal cual porque tal vez la persona que lo vaya a leer no lo entienda. Entonces más bien con mis propias palabras explico eso y así de cierta forma facilito la lectura. Es que APA se hizo más que todo para facilitar la lectura a la persona a la que uno le va a entregar esos trabajos, en estos casos a los profesores. Es más que todo como para eso. No sé si me entendiste ahí, más o menos. Sí, claro, profe, ya comprendo un poquito mejor. De todas formas, si digamos que al principio no sé, como que se te dificulta un poquito la parte del parafraseo, lo que puedes hacer es tomar las citas directas. Más bien, o sea, copiar y pegar. Recuerden que existen dos citas cortas y citas largas. La cita corta es de menos de 40 palabras y la cita larga que es de más de 40 palabras. No sé de más preguntas. Hola, sí, yo tengo otra pregunta. Pues Dime. es sencilla. Es que no estoy clara como en el espaciado que se deja, por ejemplo, entre entre un título y el párrafo que le sigue, o ya, por ejemplo, cuando pues un párrafo de otro título y sigue otro título. ¿Sí me entendí? Sí, como el espacio o sea, tú estás escribiendo tu título normal, el espacio que el enter. Ajá. Normal es eso. Y recuerden que es el interlineado 2.0.
Ah, entonces solo es como un enter y ya siempre. Sí. Y por ejemplo, si estoy terminando un párrafo y ya voy a comenzar con otro título diferente, también es un enter y ya. Exacto, sí, solamente es un enter. Ah, bueno, gracias. Dale. No sé si hay más preguntas. Profe, de pronto si cabe mencionar, pues no sé, sobre todo para esta parte de lo que la compañera preguntaba, sirve apoyarse mucho lo que es para realizar el formato como tal donde uno va a hacer el trabajo. Sirve mucho, o a mí me ha ayudado mucho, uno ver un tutorial de Normas App. Ayuda mucho por lo menos a lo que es formar toda la parte de trabajo al momento de digitar. También es cierto. De todas formas, al finalizar también les voy a dejar como un manual. El manual es muy, muy largo, porque no este es como más resumido. No puedo abarcar todo, porque claro, me llevaría muchísimo tiempo, porque el manual es muy largo. Igualmente es una versión del manual, entonces ahorita también se los voy a dejar en el chat. Ah, es excelente si tiene un manual de eso, porque uno le Sí. queda muy fácil. Hay veces se confunde uno mucho con las normas APA, porque siempre son extensas y ya son las que rigen todo tipo de trabajos para proteger derechos. Claro, es que sí, ya yo sé que acá digamos que no, o sea, no van con esto, no se van a decir como que ya me las sé todas, no. Es más que todo como una breve explicación para que ustedes también tengan conocimiento y que conocen el que ella dijo en esa ocasión que era así y así y así. Entonces ya ven que de todas formas ahorita también les paso el canal de YouTube por si desean volver a ver. Ya que va a pasar a compartir mi pantalla. Hola, Muchas gracias. dale, listo. Me avisan porfa cuando Yo la te puedan volver a ver. pregunto algo. Dime. ¿Estas normas son vigentes hasta qué año? Hasta que vuelvan a sacar la versión. La verdad, normas, la séptima edición creo que salió como en 2019 o principios de 2020, no me acuerdo bien. Y anteriormente trabajamos con la norma APA, la sexta edición, y esta edición era muy, o sea, literal, ya muchos años en vigencia. Entonces puede que esta versión de séptima también le dejen bastantes años. De todas formas, pues ahí no podemos hacer nada. Si ellos desean el otro año sacar una octava edición, ya toca volvernos como actualizar en eso. Entonces ya como que dependiendo también de la organización, que es APA. Allá pueden ver el Word. Sí. Sí se ve. Entonces acá ya le vamos a mostrar así de manera un poquito más práctica cómo sería el formato general y algunas cositas para tener en cuenta. Entonces recuerden, va a seleccionar todo esto. Ponémoslo. Digamos que este es mi trabajo, ¿cierto? Con el que yo tengo. Son 6, ¿cierto? Fuentes y tamaños. Entonces tenemos Calibria 11 o Georgia 11, Times New Roman 12, Arial 11. Y hay una, bueno, por acá está Lucid Sans, Unicode, esa 10. Y hay otra que yo les dije que era Computer Model. De nuevo, no sé si es mi Word, ¿cierto? Si es el Word de todos, porque APA, como es anglosajona, ¿cierto? Ellos vienen de Estados Unidos. Entonces puede que allá ellos sí tengan Computer Model y nosotros aquí no tengamos esa. Entonces, de cierta forma, si no la tienen, no pasa nada. Pueden omitirla y utilizar las otras 5 que tienen. Ya tienen, miren, Times New Roman, Arial, Georgia. A mí me gusta más Georgia, se ve como más bonita. Esa 11. El interlineado lo hacen por este lado. Eso solamente con el formato de Word. Si trabajan con Drive o con OneDrive, ya no sabría cómo decirles. Entonces, interlineado 2,0 siempre tiene que ser así. De nuevo, para facilitar la lectura. Entonces, es más fácil leer un documento así a leerse un documento así. Es alineado a la izquierda, siempre alineado a la izquierda. De todas formas, si algún profe les dice a ustedes que lo hagan así, centrado, ya tampoco. O sea, digamos que el profe sí se salta esto, pero de todas formas ya es como muy flexible en ese caso. Pero es alineado a la izquierda. Y lo que estamos diciendo, entonces yo por ejemplo acá, bajemos acá, de acá quiero continuar, normal, es un enter, ahí escribes tú, sigues tu idea normal. Y así sucesivamente con nosotros.
Se le aplica sangría de primera línea a todos los párrafos. Es decir, siempre que ustedes tienen ese nuevo párrafo, acá, este es otro, acá, y acá se les pone una sangría de 9,27 centímetros. ¿Cómo hago esto en Word? Me voy a esta partita que dice párrafo, acá abajo, dice párrafo. Despliego esto, esta flechita, le doy clic ahí. Luego me arroja este cuadro, dice sangría, y acá dice especial. Entonces despliego este menú y me pone primera línea. De nuevo sangría, especial, primera línea. Si le den primera línea, él me lo va a poner a 1,25. Lo cambio ese 5 por un 7. Ahí está. Y le doy a aceptar. Entonces ya todas las primeras líneas de todos los párrafos van a quedar así. Todos quedaron así. Y así es como debe estar organizado los documentos. O el documento. Con la sangría de primera línea en todos los párrafos. En este caso, vamos a mirar ya un ejemplo de una cita, ¿cierto? Para que también quede como un poquito más fácil. Entonces acá, esto es con énfasis en el autor. Entonces tengo el autor, el apellido. Si el autor tiene 2 apellidos, eso ya depende, digamos, a uno se pone uno, uno se ponen 2. Si fuera, no sé, Gómez, Jaramillo, 2021, pues así sería. Esta es una cita corta, entonces recuerden que las citas cortas van en comillas, tengo que ponérselas siempre, cierro comillas, y al finalizar P.25, que fue donde yo saqué la cita. Punto, y ya continúo acá con la idea, si deseo, o si no, entonces ya un párrafo aparte también. Ya si por ejemplo fuera, por ejemplo, digamos que este ya es con énfasis en el texto, entonces esta es una cita larga. Tengo 198. Entonces acá hago preámbulo, entonces cómo se trató en su trabajo, o bueno, el preámbulo, siempre tengo que abrir un preámbulo a esas citas largas, porque claro, yo no puedo pegar una cita así como así. Yo tengo que hacerle como un pequeño preámbulo para darle paso a eso. Entonces, esta es mi cita. Entonces, esta sería en un párrafo aparte. Acá ya lo tengo. Sin comillas. A la cita larga nunca le pongo comillas. También con interlínea 2.0. Y con sangre 1,27 centímetros. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Entonces, normal. Yo lo tengo así, ¿cierto? Esta es mi cita. Me dirijo otra vez por este lado. Le doy primera línea 1,27 centímetros. Le doy a aceptar. Entonces, para correr el resto de la cita, para que me quede también ahí, lo que yo ya hago es ayudarme del teclado. Entonces, hay una tecla que ustedes tienen que es como una flechita hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Le dan clic ahí y les corre el resto de la cita, el resto del párrafo, como vemos acá. Entonces, así quedaría la cita larga, con énfasis en el texto. Entonces, al final pongo Gómez Fernández 2021 P.50, que es donde yo saqué la cita. Este es una cita larga con énfasis en el texto, directa. Es decir, yo copié y pegué todo esto de Gómez Fernández. Ya el parafraseo, bueno, acá, ya continúa. Recuerden siempre que tienen que continuar un párrafo aparte, no pueden continuar acá mismo, porque esto no. Ya para continuar con ideas por acá. Entonces yo continué hablando. No sé, peguemos esto por aquí. Yo continúo hablando y voy a parafrasear. Entonces, en este caso, según lo que dijo Peña en su trabajo, Peña, tengo que poner el año, recuerden poner el año, en caso que apareciera, ¿cierto?
Peña, o si no aparece, o si, como digo, si no tiene el año, entonces ponemos ese punto, que es sin fecha. Es como digo Peña, no tenemos la fecha, ponemos ese punto, que, no sé qué, luego continúo, y este es mi parafraseo, porque estoy explicando lo que está diciendo Peña en su documento, o lo que dijo Peña en ese párrafo. Sin comillas, tampoco pongo las comillas, y listo. Y al finalizar, si lo parafraseo en una página en específico, pongo la página. Así más o menos queremos el parafraseo. Con mis propias palabras yo explico lo que dijo Peña. Y si tiene página, pongo el número de la página al finalizar. O si no, entonces con énfasis en el texto. Lo dijo, entonces al finalizar, Peña, coma, sin fecha, este punto F, punto, coma, P, punto 45. Así sería. Y ya las referencias, entonces recuerden que las referencias, así, referencias solamente se llama referencias, central y negrita, y a esto se utiliza una sangría francesa. Entonces las voy a seleccionar. No hagan caso de estas referencias, si está malo, la copia de un lado. Entonces aquí ustedes lo que van a hacer es, de nuevo, párrafo, por este lado, sangría, y acá lean en esta segunda opción. Miren, especial, entonces tenemos la primera línea y abajo sangría francesa. Ahí le van a cambiar el 5 por el 7 también, y así quedarían las referencias. Así sería el orden. Recuerden que tiene que ser alfabéticamente, no importa si es autor personal o si es autor corporativo. Y de esta forma yo ya sé dónde termina una referencia y dónde empieza la otra. Porque eso, quitemos esto, ay no. Porque anteriormente, quitemos el de estas, o antes, o mucha gente lo que hace es que para diferenciar las referencias las numeran o les ponen viñetas. Y no, esto está malo, no hay que numerarlas, que 1, 2 y 3 o ponerle cositas, no. Las referencias nunca van así. Las referencias van de esta manera, con la sangría francesa. No sé de más preguntas o algo que también les gustaría ver así de manera más práctica, no ya que ahorita en la parte teórica. ¿No? Voy a dejar de compartir por aquí. Bueno, entonces les voy a dejar varias cosas en el chat. El primero es mi correo para que si desean de manera general tienen alguna pregunta, alguna duda, ya saben que es por ese lado. También para que él también dijo que no les está dejando como la parte de las bases de datos, también por ahí. En caso que no te vuelva a dejar, por ahí me puede escribir. También les voy a dejar, porfa, la evaluación de la capacitación para que la realicen. No se demoran nada, son preguntas sencillas. Y el nombre de la capacitación sería bases de datos y normas APA, las dos. Ahí está la opción, bases de datos y normas APA. El lugar es Robledo. También les voy a dejar el canal de YouTube en el cual va a estar subida esta grabación. Y también donde he realizado otras capacitaciones, donde también hay otros videos, por si también desean mirarlas, ahí también van a estar. Y ya les voy a pasar, si lo encuentro, un momento, así ya, es este. El manual, recuerden que es un manual bastante larguito. Gracias, Melanie. Ojalá te haya servido bastante, igualmente a todos. Y el manual.
también. Recuerden que es bastante larguito, entonces ahí va, de todas formas ahí va a estar. Y listo, no, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, muy amable, profe. Dale, muchas gracias a Jessica, ustedes. muchas gracias por tu capacitación. Muchas gracias, profe. Recuerden, porfa, la evaluación de la actividad. Es norma ZAPA y bases de datos. Bueno, bases de datos y norma ZAPA. Muchas gracias, pues, muchachos. Tengan un excelente resto de día, que nos va súper bien hoy. No, a usted, profe, por Muchas gracias. la actividad. Feliz tarde, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.